La echaron de la hacienda con vergüenza y sin destino, acusada de un crimen que no cometió. Pero cuando el mundo le dio la espalda, un apache anciano de 70 años la encontró y con una sola mirada cambió su destino. Y en medio del silencio del desierto, dos almas rotas descubrieron que el amor también puede renacer cuando el corazón ya había olvidado cómo latir. Año 1889, Chihuahua. El norte de México respira distinto cuando el sol despierta entre las montañas. El viento arrastra el polvo y los secretos, y cada amanecer parece llevar consigo la memoria de quienes fueron olvidados. En medio de ese paisaje áspero y silencioso, una mujer camina sola, con el rostro endurecido por el miedo y la dignidad intacta en los ojos. Su nombre es María del Rosario Ibáñez, y esa mañana el mundo decidió voltearle la espalda. Hasta hacía unas horas, María trabajaba en la gran hacienda Villaseñor, una propiedad donde el sol parecía rendir pleitesía al poder de don Esteban Villaseñor, el hombre más temido de la región. Dueño de tierras, ganado y voluntades, don Esteban tenía un don particular para disfrazar su crueldad de justicia. Nadie se atrevía a contrariarlo, nadie excepto María. Había llegado a aquella hacienda hacía 3 años, buscando sobrevivir tras la muerte de su padre. Su trabajo era impecable. Tejía, cocinaba, limpiaba y jamás pedía más de lo necesario. Pero aquel día, una de las sirvientas favoritas del patrón aseguró haberla visto guardar en su delantal una pieza de plata desaparecida del comedor principal. Nadie investigó, nadie la escuchó. Bastó una sola acusación para que su nombre quedara manchado. Don Esteban, con su tono grave y su sombrero inclinándose hacia la sombra, la miró como se mira a algo roto. Te di trabajo por caridad y así me pagas robando. María tembló, pero no se arrodilló. No tomé nada, señor. Juro por la memoria de mi padre que no lo hice. Él sonrió, una sonrisa que dolía más que una bofetada. El juramento de una mujer pobre no vale ni lo que pesa su sombra, y así, frente a todos, la expulsó. Le arrojaron su pequeño hatillo con ropa al suelo, y mientras ella lo recogía, algunos sirvientes bajaron la mirada. Otros se burlaron. Nadie dijo una palabra para defenderla. El portón de hierro se cerró detrás de ella con un sonido seco, definitivo, como si el mundo hubiera decidido borrarla. María caminó por el camino polvoriento, sintiendo cómo el calor le quemaba los pies descalzos. No lloró. No podía. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía darse. Llevaba dentro un nudo de vergüenza y de rabia, una mezcla de humillación y resistencia. El viento del norte, ese viento que todo lo juzga, soplaba fuerte, levantando su cabello y sus pensamientos. En el pequeño pueblo al pie de la hacienda, intentó conseguir trabajo o siquiera un vaso de agua. Pero las puertas se cerraban apenas la reconocían. Todos habían oído lo del robo. Nadie quería enfrentarse al poder de los Villaseñor. «Mejor que te vayas», le dijo una mujer vieja desde su ventana sin abrir la puerta. «Aquí no hay lugar para los problemas». María siguió caminando hasta que el pueblo quedó atrás y solo quedó el desierto. El cielo parecía una bóveda interminable de fuego. En la distancia, el canto de los cuervos sonaba como una advertencia. Caminó todo el día y toda la noche, guiada solo por la necesidad de alejarse del desprecio humano. No tenía destino, solo hambre, sed y la certeza de que debía seguir viva. Cuando el sol del segundo día cayó sobre su espalda, sus fuerzas comenzaron a rendirse. La tierra caliente bajo sus pies era como un castigo. Su mente se llenó de los recuerdos de su padre, un hombre justo, carpintero, que le había enseñado a no agachar la cabeza. Él solía decirle: «La verdad siempre tarda en llegar, pero cuando llega, ilumina hasta al más ciego». María sonrió débilmente al recordarlo, y luego cayó. El cuerpo se desplomó sobre la arena como una hoja cansada, pero el norte, que todo lo observa en silencio, no permitió que muriera ahí. El rumor del agua la despertó horas después. Abrió los ojos y vio el reflejo tembloroso de una cascada cercana y junto a ella, una silueta.
Un hombre alto, de piel curtida por el sol y el tiempo, la observaba sin moverse. Su cabello, entrecano y largo, caía sobre sus hombros. Sus ojos tenían el color de la tierra mojada, profundo y sereno. Era Tenacay, el apache del que muchos hablaban con miedo y respeto, el hombre que una vez fue guerrero y ahora vivía apartado del mundo, en una cabaña escondida entre pinos y rocas. María intentó incorporarse, pero el cansancio la vencía. «No, no me haga daño», susurró con la voz temblorosa. Tenacay la miró en silencio. No habló. Se arrodilló junto a ella y con la misma delicadeza con la que se acaricia un ave herida, le ofreció agua de una vasija de barro. María bebió con desesperación. El agua bajó por su garganta como un milagro. Él la observó un momento más y sin decir palabra la cargó en sus brazos. A pesar de su edad, su cuerpo era fuerte, firme como los árboles que lo rodeaban. El sonido de sus pasos sobre las hojas secas era el único ruido que acompañaba aquella marcha. El viento soplaba entre las ramas, como si la montaña aprobara aquel encuentro improbable entre dos almas rotas. Cuando llegaron a la cabaña, Tenacay la acostó sobre una cama rústica hecha de pieles y mantas viejas. Encendió el fuego y preparó una infusión con hierbas. María lo miraba desde la penumbra, con miedo y gratitud. Aquel hombre, que parecía salido de otra era, se movía con una calma que imponía respeto. Esa noche, el silencio fue tan denso que podía oírse el crepitar del fuego y el murmullo del río cercano. María cerró los ojos, agotada, mientras el olor a madera quemada y tierra húmeda llenaba el aire. Tenacay permaneció despierto, sentado frente a las brasas. No la observaba con deseo, sino con algo más profundo: reconocimiento. Sabía lo que era cargar con la soledad. Sabía lo que era ser señalado, temido, rechazado. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, esa noche el destino acababa de unirlos. El norte, inmenso y silencioso, parecía escuchar. Y por primera vez en muchos años, en el corazón de Tenacay, algo muy antiguo, quizá el amor, quizá la esperanza, volvió a moverse bajo la piel. Antes de continuar con este amor de época, quiero pedirte algo muy especial. Si amas las historias donde el amor vence al tiempo y a los prejuicios, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios «Esperanza», porque solo así, juntas, mantendremos viva esta comunidad que cree en los romances que tocan el alma. María despertó con la luz del amanecer acariciándole el rostro. El murmullo del río cercano se mezclaba con el canto de los pájaros y el aire olía a leña recién encendida. Durante unos segundos creyó que todo había sido un sueño: la acusación, el destierro, la caída. Pero al mirar sus manos heridas y los restos de polvo en su vestido, la realidad volvió a golpearla. La pequeña cabaña donde se encontraba estaba construida con troncos gruesos, adornada con collares de cuentas, pieles curtidas y objetos que contaban historias sin palabras. Sobre una mesa de madera había flores silvestres en un cuenco de barro, y frente al fuego, con la espalda erguida como si el tiempo no se atreviera a doblarlo, estaba él, Tenacay. María lo observó en silencio. Había algo en su presencia que imponía respeto, pero no miedo. Sus movimientos eran lentos, medidos, llenos de una dignidad ancestral. Parecía parte del paisaje, como si la montaña misma lo hubiese creado para proteger su paz. Tenacay notó que ella había despertado, pero no la miró de inmediato. Revolvía con calma una infusión en una olla de barro y solo después de unos segundos se giró hacia ella. «Toma», dijo con voz profunda, grave, pero serena. «Calma la fiebre». María lo miró, desconfiada al principio. Aquella voz parecía surgir desde el centro de la tierra. «¿Quién es usted?», preguntó con voz débil. «Me llaman Tenacay», respondió. «Vivo aquí». Ella asintió lentamente, sin apartar la mirada. El silencio que siguió no fue incómodo, sino denso, lleno de todo lo que aún no se atrevían a decir. María tomó la infusión y la bebió con cuidado. Tenía un sabor amargo, pero reconfortante.
Pasaron los días y su cuerpo comenzó a recuperar fuerzas. Tenacay no hablaba mucho, solo las palabras necesarias. Le dejaba comida, agua y se marchaba al bosque. Cuando regresaba al caer la tarde, siempre traía algo: frutos, leña o alguna hierba medicinal. María sentía una mezcla de gratitud y curiosidad. No entendía por qué aquel hombre, del que todos hablaban con miedo en el pueblo, había decidido salvarla. Una tarde, mientras él tallaba madera fuera de la cabaña, María se acercó despacio. ¿Por qué me ayudó?, preguntó con voz suave, casi temerosa de romper la quietud del bosque. Tenacay no levantó la mirada, siguió tallando, porque nadie más lo haría. Su respuesta fue simple, pero golpeó el corazón de María como una verdad imposible de evadir. El viento sopló entre los árboles, moviendo su cabello, y ella sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a alivio. No era ternura ni compasión, era descanso, el descanso de ser vista como un ser humano. Esa noche, mientras él preparaba una sopa con hierbas, María observó cómo hablaba con el fuego en su idioma apache. No entendía las palabras, pero el tono era solemne, casi sagrado. El fuego crepitaba como si respondiera. ¿Qué dice?, preguntó con voz baja. Agradezco al fuego porque calienta, al agua porque da vida y a la tierra porque nos sostiene, respondió él. Si olvidas agradecer, te vuelves vacío por dentro. María bajó la mirada. Nunca nadie le había enseñado a agradecer nada. En la hacienda la gratitud era una obligación, no una elección, y sin embargo, aquella simple frase despertó algo en ella, una conciencia nueva de las pequeñas cosas, de los milagros cotidianos. Al día siguiente, mientras lavaba su ropa en el río, vio su reflejo en el agua. Su rostro, marcado por el sol y el cansancio, le devolvía una imagen distinta. Ya no era solo una sirvienta expulsada, era una mujer viva, fuerte, aún de pie. Tenacay, desde lejos, la observaba sin entrometerse. Había en su mirada una mezcla de respeto y melancolía, como quien contempla algo sagrado que no debe tocar. Con el paso de las semanas, María comenzó a ayudarlo sin que él lo pidiera. Recolectaba hierbas, barría la cabaña, cocinaba con los ingredientes que él traía. Él, por su parte, empezó a hablar un poco más. Le enseñó el nombre de las estrellas, el significado de los animales en los sueños y las historias de su pueblo que habían resistido el olvido. Una tarde, mientras ambos trabajaban en silencio, María notó una cicatriz larga que cruzaba el brazo de Tenacay. ¿Fue en la guerra?, preguntó con cautela. Él asintió sin detener su tarea. La guerra nos quitó el habla, pero no el alma, dijo con una serenidad que estremecía. Muchos me dieron por muerto, pero a veces morir no es dejar de respirar, es dejar de sentir. María lo escuchó en silencio y por primera vez entendió la profundidad de su soledad. Él había perdido todo, su pueblo, su familia, su juventud, y sin embargo seguía allí, cultivando vida en medio del silencio. Esa noche, cuando el fuego iluminó sus rostros, ella quiso agradecerle. No sé cómo pagarle por todo lo que ha hecho, dijo con los ojos húmedos. Tenacay la miró fijo con una serenidad casi paternal. No me debes nada. La bondad no se paga, se devuelve, cuando el corazón está listo. María se quedó muda. Nunca había escuchado algo tan puro, tan alejado del egoísmo humano. Por dentro, algo comenzó a transformarse. Ese hombre que el mundo llamaba salvaje era más civilizado que cualquiera de los que la habían humillado. Durante la noche, mientras dormía, soñó con su padre de nuevo. Lo vio caminando entre montañas, con una sonrisa serena, y detrás de él la silueta de Tenacay. Al despertar, sintió una certeza que la llenó de calma. Aquel apache no era un extraño, era el puente entre su pasado roto y un futuro que aún no entendía, pero que empezaba a sentir suyo. El viento volvió a soplar, trayendo consigo el eco del río y de los árboles. Todo parecía respirar al mismo ritmo que ellos, y así, sin darse cuenta, María comenzó a sanar. No por las palabras,
ni por los remedios, sino por la presencia de un hombre que había hecho de su silencio un refugio. Tenacay, que no buscaba nada, empezaba a descubrir algo que creía enterrado bajo los años: la ternura. Porque a veces el destino no grita, solo susurra. Y esa tarde, en medio del bosque del norte, el destino susurró el comienzo de un amor imposible, tan viejo como la tierra y tan nuevo como la esperanza. El invierno llegó sin anunciarse, trayendo consigo un aire frío que parecía tener memoria. Las hojas de los árboles comenzaron a caer y el bosque se cubrió de una calma solemne, casi espiritual. En la cabaña, el fuego se volvió el corazón de la vida diaria. Cada chispa, cada crepitar, era como una respiración compartida entre dos almas que comenzaban a reconocerse. María ya caminaba con fuerza, con la piel curtida por el viento y el alma menos temerosa. Había aprendido a escuchar el lenguaje de las cosas simples, el rumor del río, el canto de los grillos, el sonido del hacha cuando golpeaba la madera. Pero lo que más la fascinaba era Tenacay y su manera de estar en el mundo. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tallada con la precisión de quien sabe que el silencio tiene peso. María lo observaba mientras encendía el fuego cada mañana. No usaba fósforos ni herramientas de hierro, solo piedras y paciencia. Al principio ella pensó que era simple superstición, pero con el tiempo comprendió que no se trataba del fuego en sí, sino del acto, del respeto. Una noche, cuando la luna se escondía tras las montañas y la lluvia golpeaba el techo de madera, María lo encontró sentado frente al fuego, inmóvil, con la mirada perdida en las llamas. No parecía rezar ni pensar, solo estaba. ¿Por qué mira tanto el fuego?, preguntó ella acercándose con cautela. Tenacay la observó por un instante y luego volvió la vista hacia las llamas. «Porque el fuego escucha», respondió con serenidad. «Cuando un hombre guarda demasiado dentro, el fuego es el único que no lo juzga». María se sentó a su lado envuelta en una manta. Durante unos minutos ninguno habló. Solo el sonido del fuego llenaba el espacio entre ellos. Ella pensó en su padre, en las injusticias, en la soledad que la había acompañado tantos años. Y sin darse cuenta, empezó a hablar. Le contó todo: la acusación, la humillación, el miedo. Habló de la noche en que el portón se cerró detrás de ella y del vacío que sintió cuando comprendió que nadie la defendería. Sus palabras salieron entrecortadas, pero con una sinceridad tan pura que el aire pareció volverse más denso. Tenacay escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando ella terminó, la miró con ternura. «El dolor no se entierra, María. Si lo entierras, echa raíces y te gobierna por dentro. Pero si lo dejas respirar, florece en sabiduría». Ella sintió un nudo en la garganta. Nunca nadie le había hablado así. Había pasado la vida entera justificándose, pidiendo perdón por existir, y ahora aquel hombre, al que el mundo llamaba salvaje, le estaba enseñando a perdonarse a sí misma. Los días siguientes se llenaron de rutinas compartidas. María molía maíz, preparaba sopas y cuidaba las plantas que él cultivaba. Tenacay enseñó a secar hierbas medicinales, a distinguir los cantos de las aves y a leer el cielo. Cada tarde, cuando el sol descendía detrás de las montañas, ambos se reunían frente al fuego. A veces hablaban, otras veces no, pero el silencio entre ellos ya no pesaba. Era un silencio cómplice, cargado de entendimiento. Una tarde, mientras ella tejía junto al fuego, Tenacay comenzó a contarle su historia. «Hubo un tiempo», dijo con voz grave, «en que mi nombre despertaba miedo. Fui jefe de guerra. Protegí mi pueblo de hombres que venían con banderas que no entendíamos, con leyes que no eran nuestras. Pero la guerra no deja vencedores, María, solo cicatrices». Ella levantó la vista, conmovida. «¿Y su familia?», preguntó suavemente. Él sonrió con tristeza. «El viento se la llevó, mi mujer, mis hijos, mis hermanos, todos. Yo sobreviví, pero a veces sobrevivir es la forma más lenta de morir». María sintió un temblor en el pecho.
Lo vio no como un guerrero, sino como un hombre roto, un alma cansada que aún caminaba porque el deber lo mantenía vivo. Sin pensarlo, extendió la mano y la apoyó sobre la de él. Fue un gesto leve, humano. Tenacay la miró, sorprendido, pero no la apartó. Ese contacto tan simple encendió algo en ambos. No era deseo todavía, sino reconocimiento. Era la certeza de que habían encontrado en el otro un reflejo. Dos almas exiliadas, una del poder, otra del dolor. Las noches comenzaron a volverse más largas y el fuego más necesario. María solía quedarse despierta, observando cómo las llamas bailaban en el rostro de Tenacay. Había en él una serenidad que inspiraba, una sabiduría que no provenía de los libros, sino del sufrimiento. Cada palabra suya parecía tener raíces en la tierra. Una madrugada despertó sobresaltada por una pesadilla. Soñó que los hombres de don Esteban la encontraban, que la arrastraban de nuevo a la hacienda. Al abrir los ojos, vio a Tenacay sentado a su lado. No había entrado con ruido. Estaba ahí simplemente, cuidando. El miedo regresa cuando la herida aún sangra, dijo él como si leyera su mente. Pero las heridas también enseñan. María respiró hondo. Su voz tembló. No entiendo cómo puede tener tanta paz después de todo lo que perdió. Tenacay la miró con ternura. Porque aprendí que la paz no se encuentra, se construye. María cerró los ojos y por primera vez en muchos años durmió sin sentir miedo. A la mañana siguiente, mientras el sol doraba la cima de los pinos, Tenacay llevó a María hasta el río. Le enseñó a escuchar los sonidos del bosque como si fueran palabras. Cada cosa viva habla, María. Solo hay que tener paciencia para oírla. Ella sonrió. ¿Y qué dice el fuego cuando lo escucha? Tenacay la miró con una profundidad que hizo que el tiempo se detuviera. Dice que no hay corazón que no pueda volver a arder. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores, lleno de algo nuevo, cálido, inconfesable. Ella bajó la mirada y él volvió al fuego, fingiendo no haber dicho nada importante. Pero ambos sabían que esa frase había encendido algo que no podrían apagar. Desde ese día, María comenzó a observarlo con otros ojos. Ya no solo veía al hombre que la había salvado, sino al alma que empezaba a despertarla. Y él, en su aparente calma, también la observaba cuando creía que ella no lo notaba. Había en ella una luz que recordaba a la juventud, un brillo que devolvía calor a sus años viejos. El bosque seguía callado, pero algo había cambiado. El fuego, testigo eterno de su silencio compartido, parecía hablar por los dos. Y esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, María entendió lo que su padre le había dicho alguna vez. Cuando el alma deja de temer al fuego, empieza a vivir. En los ojos de Tenacay, el fuego ya no era solo luz, era compañía. Y en el corazón de María el miedo comenzaba, al fin, a derretirse. El invierno se retiró lentamente, como un viejo que se despide sin hacer ruido. El aire volvió a llenarse del olor a tierra húmeda y flores silvestres, y el río, que había dormido bajo el hielo, recobraba su voz. María caminaba cada mañana junto a él, con los pies descalzos sobre el barro fresco, y sentía que la naturaleza respiraba con ella. Ya no temía al silencio. Había aprendido a entenderlo. En la cabaña de Tenacay, el silencio no era vacío, era lenguaje. Cada sonido tenía un significado oculto, cada pausa una intención. Una tarde, mientras el sol caía sobre las montañas, Tenacay comenzó a enseñarle su lengua. No fue una decisión planificada, simplemente una palabra escapó de sus labios cuando ella le ofreció agua. «Todah», dijo él con una media sonrisa. «¿Qué significa?», preguntó ella. «Gracias», respondió. María repitió torpemente. «¿Tomda?». Él asintió riendo por primera vez. Era una risa suave, casi olvidada, pero tan profunda que llenó la habitación. Desde ese día, cada tarde se convertía en una lección. Tenacay pronunciaba una palabra en su idioma y María la repetía. A veces lo hacía bien, otras no,
Pero él no corregía con severidad, sino con paciencia. La observaba con esa mezcla de ternura y respeto que solo conocen los hombres que han vivido mucho y ya no necesitan demostrar nada. María, en cambio, sentía algo nuevo, algo que la asustaba y la calmaba al mismo tiempo. A veces lo veía trabajar la madera y su pecho se llenaba de un calor extraño. No era solo gratitud, era algo más profundo, una forma de admiración que nacía del alma. Una tarde, mientras practicaban palabras junto al fuego, ella intentó decir una que había escuchado varias veces en sus oraciones. «Ni yo», dijo con esfuerzo. «¿Qué significa?» Tenacay la miró fijamente y por un instante no respondió. «Significa corazón». La palabra quedó suspendida en el aire entre ambos. Ninguno de los dos se movió. El fuego crepitaba y sus miradas se encontraron, largas, sinceras, cargadas de una ternura que empezaba a doler. María bajó los ojos, ruborizada. «Suena hermosa», susurró. «Lo es», dijo él con voz baja, «pero solo si es sincera». Esa noche, María no pudo dormir. Sentía dentro de sí un torbellino de emociones que no comprendía. Quiso rezar, como hacía antes, pero las palabras no le salían. Ya no creía en el mismo cielo de antes. Había descubierto uno nuevo, más cercano, más humano, uno que tenía el rostro de Tenacay. Pasaron los días y la relación entre ellos se volvió más cálida. Ella empezó a entender su humor silencioso, sus gestos, su forma de mirar el mundo sin prisa. Él, por su parte, comenzó a hablar más, a contarle historias de su pueblo. Le habló de las danzas bajo la luna, del sonido de los tambores que imitaban el pulso del corazón, de las mujeres que trenzaban el cabello como símbolo de fortaleza, y de los hombres que aprendían a llorar sin vergüenza cuando la tierra sufría. María escuchaba fascinada con los ojos brillantes. «En su mundo», dijo un día, «los hombres parecen más sabios que en el mío». Tenacay sonrió con esa calma que solo da la verdad. No somos más sabios, solo recordamos que el alma también necesita alimento. Esa frase se le quedó grabada a María como una herida dulce. Desde entonces comenzó a observarlo con otro tipo de luz. Cada palabra suya era semilla, cada silencio, refugio. Una mañana, mientras recogían hierbas cerca del río, María tropezó y cayó sobre la tierra húmeda. Al intentar levantarse, Tenacay la tomó del brazo para ayudarla. La piel de ambos se tocó por un segundo. Fue apenas un roce, pero bastó. María sintió cómo una corriente cálida le subía desde el pecho hasta el cuello. Él también se detuvo, como si algo lo hubiera atravesado. Sus miradas se encontraron y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Ninguno habló, ninguno se atrevió a romper aquel hechizo invisible. Solo el viento, cómplice, movía las hojas con un suspiro lento. Esa tarde, mientras el fuego los envolvía en su luz anaranjada, María le preguntó, ¿alguna vez volvió a amar después de perderlo todo? Tenacay guardó silencio largo, profundo. Luego dijo, no. Mi corazón se cerró hace muchos inviernos, pero el fuego me dijo que un día volvería a arder. Ella no supo qué responder, solo lo miró, y en sus ojos encontró una mezcla de dolor y esperanza. Había algo tan humano en él, tan real, que le temblaron las manos. Esa noche, antes de dormir, María salió de la cabaña. El cielo era un manto infinito de estrellas. Recordó las palabras que había aprendido y las repitió en voz baja. Ni yo. Corazón. Cerró los ojos y una lágrima cayó, no de tristeza, sino de algo más profundo. El miedo de volver a sentir. Por dentro, sabía que algo estaba cambiando. Tenacay ya no era solo el hombre que le había salvado la vida. Era el hombre que estaba devolviéndole el alma. Y aunque ninguno de los dos lo decía, el amor ya estaba allí, naciendo en silencio, como brota una flor entre las piedras, sin ruido, sin permiso, pero con una fuerza imposible de detener. El norte dormía bajo un cielo inmenso, pero el corazón de María ya había despertado.
La primavera llegó con un aire distinto. El bosque se cubrió de vida y los días en la cabaña se volvieron un ritual de paz. María cantaba mientras molía el maíz y el eco de su voz llenaba la montaña. Tenacay la escuchaba desde fuera, sentado frente al fuego, con el corazón encendido por una sensación que no se atrevía a nombrar. En sus 70 años de vida, había aprendido a dominar casi todo, menos la ternura. Pero la paz verdadera, en este mundo, nunca dura mucho, y los rumores, como el viento, siempre encuentran su camino. Una mañana, un viajero pasó por el pueblo de San Esteban, el mismo que años atrás había sido testigo de la humillación de María, y contó lo que había visto entre los cerros. Dicen que la muchacha aquella, la que el patrón Villaseñor echó por ladrona, vive ahora con un apache viejo, que duermen bajo el mismo techo, como animales salvajes. El murmullo se extendió por las calles como una peste. Las mujeres cuchicheaban detrás de las ventanas, los hombres bebían y reían con malicia. En las misas, el cura advertía que la moral debía protegerse de la impureza. Pero nadie mencionaba el nombre de María en voz alta. Bastaba con mirar hacia el norte para entender de quién hablaban. Cuando la noticia llegó a los oídos de don Esteban Villaseñor, la ira se apoderó de él. No soportaba la idea de haber sido desafiado. En su mente, María no era más que una empleada ingrata, una mujer que debía haber aprendido su lugar. Así que se fue con un apache, rugió golpeando la mesa. Si cree que puede ensuciar mi nombre, se equivoca. Desde ese día juró recuperarla, no por deseo ni por justicia, sino por orgullo. Mientras tanto, en la cabaña, María no sabía nada de los rumores. Su vida transcurría entre tareas simples y silencios compartidos. Cada gesto, cada mirada con Tenacay, se había vuelto una conversación sin palabras. Él la observaba con una mezcla de asombro y gratitud. Había visto morir a muchos, pero nunca había visto renacer a alguien como ella. Una tarde, mientras ambos recogían leña, el silencio se rompió. «Tenacay», dijo María con voz suave, «si el mundo supiera que vivo aquí, contigo, ¿qué pensarían?» Él dejó el hacha a un lado y la miró con calma. «El mundo siempre piensa, es lo único que sabe hacer. Pero cuando uno vive con verdad, el juicio ajeno se vuelve polvo». María bajó la mirada. «Yo nunca he vivido con verdad», susurró. «Siempre obedecí, siempre temí. Y cuando decidí defenderme, me llamaron ladrona». Tenacay dio un paso hacia ella. «No eres lo que el miedo dice que eres lo que haces cuando el miedo se calla». Aquella frase la dejó sin aliento. No pudo responder, solo lo miró con los ojos llenos de algo que ya no era duda, sino una ternura que empezaba a volverse amor. Sin embargo, mientras ellos aprendían a sanar, el mundo afuera comenzaba a envenenarse. Los peones de la hacienda, alentados por don Esteban, subieron una tarde a las montañas. Querían comprobar con sus propios ojos lo que decían los rumores. Desde lo alto vieron humo en la distancia y entre los árboles distinguieron la cabaña. «Ahí vive», dijo uno de ellos con voz temblorosa, «con el indio». «El patrón va a querer saberlo», respondió otro. Y así, el veneno llegó al corazón del poder. Esa misma noche, mientras María y Tenacay cenaban en silencio, ella sintió una inquietud inexplicable. El fuego ardía tranquilo, pero el aire tenía algo distinto. «¿Siente eso?», preguntó, mirando hacia la puerta. Tenacay asintió. «Los animales lo saben antes que los hombres», dijo en voz baja. «Algo se mueve allá afuera». Durante días, el ambiente se volvió pesado. Los pájaros dejaron de cantar al amanecer y el sonido del río parecía más distante. María empezó a tener pesadillas. Veía a don Esteban en sus sueños, acercándose con su mirada fría y su voz acusadora. Un amanecer, Tenacay la encontró llorando junto al río. «No soporto pensar que pueden venir a buscarme», dijo entre sollozos. «No quiero que lo lastimen por mi culpa». Él se acercó despacio y la tomó del rostro con ambas manos. «El miedo no alimenta la vida, María. El amor sí, y lo que siento por ti
Ya no conoce el miedo. Ella lo miró, sorprendida. No esperaba esas palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era la primera vez que alguien le hablaba con un amor tan limpio, tan sin condiciones. Tenacay la besó en la frente, como quien bendice una promesa. Si el mundo viene a buscarnos, que nos encuentre de pie, no escondidos. Aquel gesto selló algo entre ellos, algo que el destino ya no podría borrar. Pero el mundo, cruel y curioso, no se detuvo. Unos días después, un grupo de jinetes apareció al pie de la montaña. Don Esteban iba al frente, vestido de negro con el rostro tenso. «Esa mujer me pertenece», dijo a sus hombres, «y ese indio aprenderá que no se roba lo que es de un villaseñor». El sol se escondía cuando llegaron a la cabaña. Desde dentro, María sintió el retumbar de los cascos y el crujido de las ramas. Su cuerpo tembló, pero Tenacay se mantuvo firme. «No tengas miedo», dijo con calma. «Nadie puede quitarte lo que ya te pertenece, tu dignidad». Ella lo miró, y en ese instante comprendió que no importaba lo que sucediera. Su vida había cambiado para siempre. Ya no era la sirvienta humillada de una hacienda, sino una mujer que había aprendido a amarse a través de la bondad de un hombre libre. Afuera los perros ladraban, el viento levantó polvo. El pasado había regresado a cobrar su deuda. Pero esta vez, María no se arrodillaría. Y mientras el fuego crepitaba, Tenacay tomó su lanza vieja, no como arma, sino como símbolo. El tiempo del silencio había terminado. La verdad estaba a punto de hablar. La noche cayó sobre las montañas con un silencio extraño, como si el bosque contuviera la respiración. Afuera, el eco de los cascos se fue apagando entre los pinos. Don Esteban y sus hombres no habían entrado a la cabaña aquella vez, solo la habían rodeado, observando desde la oscuridad como lobos midiendo a su presa. Pero esa sombra bastó para romper la calma. Desde entonces, María no volvió a dormir tranquila. Cada ruido del viento parecía un presagio, cada hoja movida una amenaza, pero Tenacay, en su serenidad, no mostraba miedo. Seguía cuidando el fuego, hablando con él, como si las llamas fueran sus consejeras. María lo observaba y pensaba que tal vez el secreto de su fuerza era ese: confiar en lo invisible. Los días siguientes trajeron una lluvia interminable. El agua caía sobre el techo con un ritmo triste, y la montaña se volvió un espejo gris. La cabaña olía a humedad y a esperanza. María preparaba hierbas, tejía mantas, cocinaba pan de maíz, y mientras lo hacía sentía que aquel pequeño mundo, ese refugio entre los árboles, era lo más parecido a un hogar que había tenido en toda su vida. Una tarde, mientras recogían leña bajo la lluvia, Tenacay resbaló sobre una roca mojada. María corrió hacia él y lo ayudó a levantarse, pero al hacerlo notó su respiración entrecortada. El hombre, que siempre había parecido invencible, estaba ardiendo en fiebre. Esa noche, el anciano apache cayó enfermo. María no lo dejó solo ni un instante. Le colocó paños húmedos en la frente, le dio infusiones de hierbas y se sentó a su lado durante horas, hablándole con voz suave, como si su voz pudiera espantar la enfermedad. «Resista, Tenacay», susurraba. «No me dejes sola ahora, no podría soportarlo». Tenacay deliraba. En medio de su fiebre, hablaba en su lengua ancestral, pronunciando nombres de los que María no sabía nada. A veces lloraba en silencio, otras sonreía como un niño. María le tomaba la mano fuerte y le prometía que no iba a dejarlo. Pasaron 2 días y 2 noches. Afuera, el bosque rugía con truenos. Dentro, solo el fuego se mantenía vivo. María apenas dormía. Sus ojos estaban hinchados, pero su espíritu se mantenía firme. En un momento, mientras le daba de beber una infusión, él abrió los ojos y la miró con debilidad. «¿Por qué me cuidas tanto?», preguntó con voz quebrada. María lo miró sorprendida, y sus palabras salieron sin pensarlo. «Porque usted me salvó cuando nadie lo hizo. Porque me devolvió la vida». Tenacay intentó sonreír, pero una lágrima se escapó de sus ojos. «El fuego me lo dijo», murmuró.
que la vida aún tenía algo para mí, y era tu voz. María sintió que el corazón se le quebraba y se le encendía al mismo tiempo. Aquellas palabras, simples pero sinceras, le atravesaron el alma. Le tomó la mano con ternura y apoyó su frente en la de él. Entonces no se atreva a dejarme. Aún no. El tercer día amaneció con sol. La tormenta había terminado. El aire estaba limpio y el olor a tierra mojada entraba por las rendijas de la cabaña. Tenacay respiraba con calma. María, agotada, sonrió al verlo dormir en paz. Había vencido. Cuando abrió los ojos, la encontró dormida a su lado, la cabeza apoyada en su brazo. La observó en silencio, con esa gratitud que no se dice, solo se siente. En ese instante comprendió algo. Había pasado una vida entera temiendo perder lo que amaba, y por eso había elegido la soledad. Pero esa mujer, con su valentía silenciosa, había roto la prisión que él mismo se había construido. Al despertar, María se disculpó por haberse quedado dormida. «Creí que iba a morir», dijo todavía con los ojos rojos. «Moriré algún día», respondió él con serenidad, «pero no antes de darte las gracias por recordarme que aún soy un hombre». Ella bajó la mirada y una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios. «Usted no necesita recordarlo», dijo. «Lo es en todo lo que hace». Desde entonces, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo el hombre que salvó a la mujer o la mujer que cuidó al hombre. Eran dos almas que se habían curado mutuamente. El agradecimiento de María se volvió afecto y el respeto de Tenacay se volvió ternura. Pasaban las tardes sentados frente al fuego, hablando poco, pero sintiéndolo todo. A veces, ella tejía mientras él contaba historias antiguas. Le hablaba de su madre, de cómo trenzaba su cabello al amanecer, de su esposa perdida, de sus hijos que el tiempo se llevó. María lo escuchaba con lágrimas discretas, entendiendo que ese dolor era también el origen de su sabiduría. Una noche, mientras el fuego crepitaba, María le dijo: «¿Sabe? Creo que el destino lo trajo para enseñarme algo». «¿Qué cosa?», preguntó él sonriendo. «Que la vida puede ser buena, incluso después de la vergüenza». Tenacay la miró y sus ojos, cansados por los años, brillaron con una luz distinta. «Y tú me enseñaste que el amor puede renacer incluso en la vejez». El silencio se llenó de un calor que no venía del fuego. Era algo más profundo, más humano. María sintió el corazón acelerarse, se atrevió a sostener su mirada, y en ese intercambio silencioso comprendieron ambos que el amor no siempre llega cuando se busca. A veces, llega cuando uno ya había dejado de esperarlo. Afuera, el bosque recuperaba su color, los pájaros regresaban a sus ramas y el río cantaba con fuerza. La vida seguía, pero dentro de aquella cabaña algo nuevo había nacido. No era el amor juvenil de los impulsos ni de las promesas, era un amor maduro, de almas que se reconocen en su cansancio, en sus heridas, en su gratitud. María se acercó al fuego y susurró en voz baja, repitiendo las palabras que había aprendido de él: «Ni yo, corazón». Tenacay la miró con ternura infinita. «Sí, María», dijo con voz profunda, «nuestro corazón aún late, y eso es todo lo que el cielo necesita para bendecirnos». Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo dejó de tener nombre. La gratitud se había transformado en amor, y el amor en destino. El amanecer llegó con una dulzura que parecía nueva. El bosque, aún húmedo por las lluvias, respiraba despacio, como si el mundo entero quisiera conservar la calma que reinaba en aquella cabaña. María abrió los ojos y vio la luz filtrándose entre los troncos, dorando todo lo que tocaba. A su lado, el fuego ya estaba encendido, y frente a él, como cada mañana, estaba Tenacay. Lo observó en silencio. Había algo distinto en él, no en su cuerpo, sino en su presencia. Aquel hombre de 70 años, que un día le inspiró temor, se había convertido en su centro, en su raíz, en su refugio. Sus canas, sus manos marcadas, sus silencios, todo en él le parecía hermoso. Cuando él notó su mirada, sonrió.
El sol llega tarde cuando uno lo espera con calma, dijo. María se rió suavemente. Usted siempre tiene una frase para cada cosa. No, respondió. Solo escucho lo que la vida me dice, y tú haces que hable más. Ese tú le recorrió la piel como una caricia invisible. Desde ese momento, algo cambió entre ellos. Las miradas se alargaban más de lo necesario. Las manos, cuando se rozaban, parecían quedarse sin querer. Había ternura, pero también una electricidad dulce, nueva, inesperada. Los días pasaban entre tareas compartidas y silencios llenos de complicidad. María aprendía a leer el cielo y Tenacay le enseñaba a interpretar los sueños. En las tardes, ella cantaba mientras él tallaba figuras de madera. A veces, sin que ella lo supiera, él la observaba con el corazón latiendo más fuerte que en sus días de guerra. Una noche, mientras la luna se reflejaba en el río, Tenacay se acercó al fuego con una figura recién terminada. Era una pequeña escultura de madera, una mujer de pie con el cabello trenzado y las manos abiertas hacia el cielo. «Es para ti», dijo con voz grave, tendiéndosela. «Se llama La que devuelve la luz». María tomó la figura entre sus manos, emocionada. «¿Por qué la hizo?» «Porque eso eres», respondió él sin dudar. Luz donde antes solo había sombra. Ella no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó sin pensarlo, con la fuerza de quien abraza la vida después de mucho dolor. Y Tenacay, que no había sido tocado en años, se quedó inmóvil al principio. Luego correspondió, rodeándola con sus brazos fuertes, envolviéndola en un silencio que lo decía todo. No fue un abrazo de pasión, sino de encuentro. Dos almas heridas reconociéndose en su ternura. Pero a partir de esa noche, el amor comenzó a hablar por sí mismo. Las mañanas se llenaron de pequeños gestos. María dejaba flores sobre la mesa y él le dejaba una fruta recién cortada. Ella cantaba mientras lavaba la ropa y él la acompañaba golpeando con un palo el ritmo de la canción. Ninguno se atrevía a decir lo que sentía, pero los dos lo sabían. Una tarde, mientras recogían agua del río, María le preguntó, ¿alguna vez pensó que volvería a sentir algo así? Tenacay la miró, con la serenidad de quien ha conocido la muerte y la vida. No, creí que el amor era solo para los jóvenes, hasta que tú llegaste y me hiciste sentir que el alma no tiene edad. Ella bajó la mirada. No sabía cómo responder, pero dentro de sí, una emoción profunda, casi sagrada, le llenó el pecho. Desde ese día, comenzó a soñar despierta, a imaginar cómo sería si aquel amor tuviera nombre, si el mundo pudiera entenderlo. Pero sabía que allá afuera nadie lo haría. La gente vería solo una mujer joven con un anciano apache. Nadie entendería que lo suyo no era deseo ni compasión, sino un amor hecho de respeto, de palabras que curan, de silencios que abrigan. Una noche, el viento soplaba fuerte. María no podía dormir. Se levantó y fue hasta la hoguera. Allí estaba él, sentado con la mirada fija en las llamas. «No puede dormir», dijo ella en voz baja. «El fuego habla», respondió, «y a veces dice cosas que cuesta oír». Ella se sentó a su lado envuelta en una manta. «¿Qué le dijo esta vez?», preguntó. Tenacay giró la cabeza y la miró con una ternura que le erizó la piel. «Me dijo que deje de temer al amor, que el corazón no se cansa si lo alimenta la verdad». María sintió que su respiración se detenía. Lo miró fijamente sin huir. Había algo en sus ojos que no podía ignorar. «Entonces, ¿ya no teme?», susurró. «No», dijo él con voz baja. «No mientras te mire». El fuego los iluminó con una luz dorada. Fue en ese instante, cuando ella apoyó su cabeza sobre su hombro. No hubo palabras, solo el sonido del fuego y del río, el calor compartido, el roce leve de sus manos. El amor había cruzado el umbral. Esa noche, el bosque fue testigo de un milagro silencioso. Dos soledades se fundieron sin pudor, sin culpa, y aunque los cuerpos apenas se rozaron, las almas se abrazaron por completo. Desde entonces, la cabaña tuvo un nuevo aire. El amor no rompió su calma, la volvió más honda. María
reía más. Tenacay hablaba más, y el mundo, aunque seguía lejos, ya no los asustaba. Un atardecer, mientras miraban el sol esconderse detrás de los cerros, María tomó su mano. «Si algún día el mundo nos encuentra», dijo, «quiero que sepa que lo amé con toda mi alma». Tenacay la miró con los ojos llenos de ternura. «El mundo no entenderá», respondió, «pero el cielo sí, y eso basta». El viento sopló con suavidad, como si los bendijera. En aquel instante no existían los años, ni los prejuicios, ni el pasado. Solo el presente. Una mujer que había vuelto a creer en la vida, y un hombre que al final de su camino había vuelto a sentirse joven. Porque cuando el amor es verdadero, el corazón olvida los años y recuerda que aún sabe latir. El amor había traído la calma, pero el destino, siempre celoso de la felicidad, no tarda en ponerla a prueba. Pasaron semanas de dulzura y serenidad. María y Tenacay vivían en armonía, en un pequeño universo hecho de madera, viento y verdad. Cada amanecer tenía un propósito, cada noche una oración silenciosa. Pero en el pueblo, el veneno seguía creciendo. Don Esteban, consumido por el orgullo, había jurado recuperar su honra. No podía soportar la idea de que una mujer que él había humillado encontrara paz fuera de su control, y menos aún en los brazos de un apache. «Ese indio no sabe con quién se ha metido», dijo una tarde, con los ojos encendidos de rencor. «Si el pueblo no me teme, me respetará. Y si no me respeta, le recordaré por qué me temían». Reunió a 6 hombres armados y les ordenó subir a las montañas. Ninguno se atrevió a negarse. Nadie desafiaba a un villaseñor sin pagar un precio. Esa misma noche, María sintió un presentimiento oscuro. El aire estaba inmóvil y los animales del bosque callaban. «Tenacay», susurró, «algo viene. Lo siento». Él la miró con calma, pero sus ojos reflejaban el mismo presentimiento. El viento avisa antes que la desgracia llegue. Tomó su lanza y la apoyó junto al fuego. «Pero esta vez no huiremos». El amanecer los encontró vigilando el horizonte. En la distancia, un grupo de jinetes ascendía lentamente por el sendero. El sol, apenas asomado, brillaba sobre sus armas. María sintió un temblor en el pecho. «Vienen por mí», dijo con voz temblorosa. «No puedo permitir que lo lastimen». Tenacay la tomó del rostro con sus manos fuertes y firmes. «Si vienen por ti, tendrán que mirarme a los ojos primero. No hay mayor vergüenza para un hombre que atacar lo que es inocente». El corazón de María latía con fuerza. Quiso suplicarle que huyeran, pero algo en su mirada la detuvo. Había en él una dignidad tan serena, tan limpia, que entendió que aquel momento no era de miedo, sino de fe. El estruendo de los cascos retumbó entre los árboles. Los jinetes llegaron hasta la cabaña, levantando polvo y ruido. Don Esteban se adelantó, altivo, con el sombrero oscuro y la voz cargada de desprecio. «Así que aquí estás, María del Rosario Ibáñez, viviendo como una salvaje». Su risa era seca, cruel. «El pueblo ya no pronuncia tu nombre sin escupir al suelo, pero hoy eso se acaba. Vas a volver conmigo, quieras o no». María dio un paso al frente, temblando, pero con la cabeza en alto. «No volveré jamás con un hombre que no conoce la verdad». Don Esteban apretó los dientes. «¿Verdad? La verdad es que me robaste y después te entregaste a este anciano inmundo. Eso es lo que eres». Tenacay dio un paso entre ellos, sin ira, solo con firmeza. «Cuidado con tus palabras», dijo con voz profunda. «Lo que desprecias es lo que más te revela». Don Esteban lo miró con odio. «Un indio atreviéndose a hablarme», gritó y levantó el arma. Pero antes de que pudiera disparar, uno de los peones lo detuvo. «Patrón, no lo haga». «Apártate», rugió Esteban. El peón dudó, mirando a María. Ella estaba erguida, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin miedo. En ese instante, algo cambió en el aire. Los otros hombres comenzaron a bajar las armas. El silencio se hizo pesado. Tenacay, de pie frente al fuego, habló sin moverse. «¿Sabes lo que es la vergüenza, villaseñor? No es que el mundo te juzgue,
es mirarte al espejo y no reconocer lo que ves. Las palabras golpearon más fuerte que una bala. Don Esteban, fuera de sí, gritó, «¡Cállate!» y disparó. El sonido del disparo resonó como un trueno. María corrió hacia Tenacay, pero el disparo no lo había alcanzado. La bala se había incrustado en un tronco, desviada por el azar, o por la montaña misma. Los hombres, horrorizados, se quedaron inmóviles. Uno de ellos se arrodilló y dijo, «Basta, patrón, Dios no está con usted hoy». Don Esteban, temblando de rabia, arrojó el arma al suelo y montó su caballo. «Quédense con su maldición», gruñó. «Que el amor los destruya». Y partió, con el rostro torcido por la derrota. El bosque recuperó su silencio. El viento volvió a moverse. María cayó de rodillas con las manos temblando, mientras Tenacay la tomaba entre sus brazos. «Ya pasó», susurró él. «El mal se cansa cuando no encuentra miedo». Ella lo abrazó con fuerza, llorando contra su pecho. «Creí que lo perdería». «No se pierde lo que ya forma parte del alma», respondió él, acariciándole el cabello. Aquel día, el fuego volvió a arder con más fuerza que nunca, no para destruir, sino para purificar. María preparó hierbas, y Tenacay talló una nueva figura de madera, un halcón en vuelo. «Es el símbolo de la libertad», dijo. «Nunca más tendrás que inclinar la cabeza». Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de los cerros, María lo miró con los ojos llenos de gratitud y amor. «Usted me salvó del miedo, del frío y de mí misma». Tenacay sonrió con esa serenidad que solo tienen los hombres que han entendido la vida. «Y tú me salvaste de la soledad». El fuego los envolvió con su luz dorada. Afuera las estrellas parecían arder también. Fue entonces cuando María apoyó su frente contra la de él y sus labios se encontraron por primera vez. El beso fue lento, sincero, lleno de respeto y ternura. No había pasión impaciente ni deseo furtivo. Era un amor que venía de lo más profundo, de dos almas que habían esperado toda una vida para encontrarse. Esa noche, el fuego ardió hasta el amanecer, y cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, María comprendió que algo había cambiado para siempre. Ya no era una mujer salvada, sino una mujer amada. Y Tenacay, el guerrero viejo del norte, volvió a sentirse vivo, como a los 20. Porque el amor, cuando es verdadero, no se mide en años ni en cuerpos, sino en la capacidad de encender el fuego, incluso después de toda la lluvia. El tiempo en las montañas no se mide con relojes, se mide con estaciones, con silencios, con la manera en que el sol cae sobre los rostros que se aman. Habían pasado meses desde aquella noche en que el fuego los unió, y la vida en la cabaña de Tenacay se había vuelto un milagro cotidiano. María despertaba cada mañana con el canto de los pájaros y la certeza de que su alma, al fin, había encontrado un lugar donde reposar. Tenacay la observaba en silencio mientras preparaba el desayuno, con esa serenidad que tienen los hombres que ya no esperan nada del mundo, porque lo que aman está justo frente a ellos. Los días eran simples, pero llenos de sentido. Ella recogía hierbas y flores, él tallaba madera o enseñaba a los niños del valle las historias de su pueblo. A veces bajaban juntos al mercado más cercano, y la gente los miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. Nadie se atrevía a juzgarlos de frente. Había en ellos una paz tan evidente que incluso el más prejuicioso se quedaba sin palabras. Pero un amanecer, María sintió algo distinto, una sensación leve, una marejada de vida en su interior. Se llevó la mano al vientre sin entender del todo lo que ocurría. Al principio creyó que era el cansancio, o quizá un malestar pasajero, pero los días pasaron y algo en su cuerpo y en su alma comenzó a transformarse. Una tarde, mientras el sol doraba los campos, lo miró y le dijo con voz temblorosa, «Tenacay, hay algo dentro de mí». Él la observó en silencio, sin comprender. «¿Dolor?», preguntó preocupado. Ella negó con la cabeza, con los ojos húmedos. «No, vida». Tenacay quedó inmóvil. Durante unos segundos el mundo pareció detenerse. Luego, sin decir nada, se arrodilló ante ella
y posó sus manos sobre su vientre. Cerró los ojos y una lágrima, la primera que María lo veía derramar, cayó sobre su piel. «El cielo», susurró. «El cielo nos bendijo con lo que ya creí perdido». María rompió a llorar. Lo abrazó con fuerza, temblando entre sus brazos. No era solo la sorpresa, era el milagro imposible. Una mujer de 33 años que había sido rechazada por ser impropia y un hombre de 70 que había creído que el amor y la paternidad eran solo recuerdos, estaban a punto de traer al mundo una nueva vida. Esa noche, cuando la luna llena apareció sobre las montañas, ambos salieron de la cabaña y miraron el cielo. La luz plateada bañaba todo con un resplandor sagrado. «¿Cómo puede ser posible?», preguntó María con voz temblorosa. Tenacay la miró con ternura. «La tierra florece cuando la cuida el amor. Y tú, María, has hecho florecer mi alma». Durante los meses siguientes, el amor creció junto con el vientre de María. Tenacay la cuidaba con una devoción silenciosa. Le preparaba infusiones, le cantaba en su lengua apache, la cubría con mantas cuando el frío llegaba. Y ella, cada noche, agradecía en silencio por aquel regalo inesperado. A veces soñaba con su padre, el carpintero. Lo veía sonreír, mirándola desde lejos, como si aprobara ese destino que tantos habrían juzgado. Otras veces soñaba con el hijo que aún no había nacido, un niño que corría entre los árboles con los ojos de Tenacay y su propia sonrisa. Pero el camino hacia la vida no estaba exento de miedo. En el pueblo, los rumores regresaron con más fuerza. Decían que lo que crecía en el vientre de María no era un hijo de Dios, sino una aberración. Decían que el viejo apache había embrujado a la mujer para que diera a luz un ser sin alma. Las palabras dolían, pero María ya no era la mujer que había sido expulsada de una hacienda. Era alguien más fuerte, más libre, más digna. Una noche, mientras descansaba junto al fuego, le dijo a Tenacay: «Me da miedo el odio del pueblo». Él la miró con calma y respondió: «El odio es solo miedo disfrazado, y el miedo no puede tocar lo que nace del amor». El invierno regresó, pero esta vez no trajo soledad, trajo promesa. La nieve cubría la montaña cuando las primeras contracciones llegaron. María se dobló de dolor, y Tenacay, aunque su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, se movió con la precisión de quien conoce el misterio de la vida. Llamó a las mujeres del valle, aquellas que habían aprendido a respetarlos. Llegaron con mantas, agua caliente y oraciones. El fuego ardía con intensidad cuando el llanto del niño rompió la noche, fuerte, limpio, lleno de vida. María lo tomó entre sus brazos, temblando. Era pequeño, pero su mirada parecía antigua, sabia, como si trajera consigo el alma de los que habían amado antes que ellos. «Se llamará Nahuel», dijo Tenacay con voz emocionada. «En mi lengua significa espíritu valiente». María lo miró, exhausta pero radiante. «Es perfecto», susurró, «como el amor que lo trajo». El llanto del bebé se calmó al escuchar su voz. Afuera, la luna seguía brillando, grande y luminosa, como testigo de aquel milagro. Las mujeres del pueblo se arrodillaron en silencio, algunas llorando sin entender por qué. Era como si una presencia antigua las envolviera, una fuerza que no conocía religión ni frontera. Esa noche, Tenacay sostuvo a su hijo contra el pecho y miró a María con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca creí que el cielo me devolvería tanto», le tomó la mano. «Me devolvió la vida en ti». María sonrió, con el rostro bañado por la luz de la luna. «Y tú me enseñaste que los milagros no se piden, se merecen». El viento sopló suave, bendiciendo la cabaña. El fuego se mantuvo encendido hasta el amanecer, y el canto de los pájaros anunció el principio de una nueva era. El apache anciano que había sido temido y la mujer que había sido humillada se convirtieron en símbolo de algo más grande que ellos. La victoria del amor sobre la vergüenza, la fe sobre el prejuicio, la vida sobre el olvido. Y mientras la luna se apagaba lentamente, María, con el niño en brazos, susurró una oración sencilla al oído del recién nacido. «Creciste en mi vientre,
pero naciste del alma de dos corazones que se negaron a rendirse. Tenacay la abrazó por detrás, apoyando su rostro en su hombro. Y juntos, mirando al horizonte, entendieron que el amor, cuando es verdadero, no envejece ni se extingue, solo se transforma en vida. Los años pasaron con la suavidad del río que no se detiene, y la montaña, testigo silenciosa de aquel amor improbable, guardó su historia entre los árboles y el viento. El niño creció fuerte, con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. Se llamaba Nahuel, y su sola presencia parecía sanar todo lo que alguna vez había dolido. Corría entre los pinos, hablaba con los animales y reía con una libertad que ni el tiempo ni los hombres podían corromper. María y Tenacay vivían en paz, trabajando la tierra y enseñando a otros campesinos a cultivar sin miedo. Lo que antes fue una cabaña escondida se volvió un punto de encuentro, un refugio para los que huían de la injusticia o buscaban consejo. Ya no eran los marginados, sino los sabios del valle. Con el paso de los años, la historia de la mujer que fue acusada y del apache que la salvó dejó de ser un escándalo para convertirse en leyenda. Las madres del pueblo contaban a sus hijos que había en las montañas un hombre que hablaba con el fuego y una mujer que convirtió su vergüenza en amor. Y aunque los nombres se deformaban con el tiempo, el mensaje seguía siendo el mismo. Nadie que ame con pureza está maldito. Una tarde de verano, cuando el sol comenzaba a caer, un carruaje se detuvo frente a la vieja hacienda Villaseñor. De él bajó un hombre envejecido, con el rostro cubierto de arrugas y los ojos cansados. Don Esteban. El poder se le había ido con los años. Su hacienda ya no era lo que fue. Sus peones lo habían abandonado, y su nombre, que antes infundía miedo, ya no significaba nada. La soberbia había dejado su cuerpo, pero la culpa no. «Díganme», preguntó a unos arrieros, «¿sigue viviendo esa mujer, la que llaman María del Rosario, y el indio?» Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos. «Viven, sí, señor, allá arriba, en la montaña. Nadie los molesta. Dicen que el niño que criaron tiene la mirada de los que ven más allá de las cosas». Esa noche, impulsado por algo que ni él mismo entendía, quizá remordimiento, quizá necesidad, don Esteban emprendió el camino hacia la montaña. Subió con dificultad, deteniéndose a cada paso, cargando no solo el peso de su cuerpo viejo, sino el de una vida de errores. El amanecer lo encontró de pie frente a la cabaña. El humo del desayuno salía por la chimenea y el canto de Nahuel resonaba cerca del río. María, al verlo, quedó inmóvil. Por un instante el pasado volvió a su mente. La humillación, las risas, el portón cerrándose. Pero enseguida respiró hondo, y la serenidad que había aprendido junto a Tenacay le devolvió el alma al cuerpo. Tenacay salió, caminando con paso firme, el cabello más blanco que la nieve. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, profundos, pacientes, incorruptibles. Don Esteban bajó la cabeza. «Vine a pedir perdón», dijo con voz ronca, «no solo por lo que hice, sino por todo lo que fui. El orgullo me dejó solo, y el silencio me enseñó lo que el poder no pudo». Tenacay lo miró sin dureza. «El perdón no se pide con la boca, se demuestra con el alma», dijo suavemente. «Pero si tus pasos te trajeron hasta aquí, es que el alma ya comenzó a hablar». María dio un paso al frente. «Ya no guardo rencor, don Esteban. No podría hacerlo, porque si el dolor me hubiera vencido, jamás habría conocido este amor». El hombre cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Lloró como no lo hacía desde niño, y las lágrimas, al caer sobre la tierra, parecieron limpiar algo más que su vergüenza. Limpiaron el pasado entero. Tenacay lo ayudó a levantarse, con la misma calma con que un padre levanta a un hijo cansado. «La vida nos enseña tarde», dijo, «pero aún nos enseña». Durante días, don Esteban permaneció allí, ayudando en lo que podía, observando la vida sencilla de aquel hogar. Veía cómo Nahuel corría al atardecer, cómo María cantaba mientras cocinaba, y cómo Tenacay tallaba en silencio bajo la sombra de los pinos. Y en esa sencillez comprendió lo que nunca entendió entre riquezas, que la verdadera grandeza
no está en dominar a otros, sino en ser capaz de amar sin condiciones. Cuando partió, María le entregó una figura de madera, un halcón, símbolo de libertad. «Llévelo», le dijo, «que le recuerde que el perdón también es una forma de volar». Don Esteban se marchó en paz, y con él el último vestigio del pasado oscuro. El tiempo siguió su curso, Nahuel creció, y con él el amor entre sus padres se volvió más profundo, más silencioso. Tenacay, a sus 70 y tantos, aún trabajaba la tierra, aún encendía el fuego cada mañana y agradecía a la vida por un día más junto a su familia. Una madrugada, María despertó y lo encontró mirando el amanecer desde la puerta. La luz dorada bañaba su rostro arrugado y en sus ojos brillaba una paz absoluta. «¿Qué mira?», preguntó ella, abrazándolo por la espalda. Él sonrió, sin apartar la vista del horizonte. El último amanecer del miedo. María apoyó su cabeza sobre su hombro, entendiendo. ¿Por qué dice eso? Porque el miedo solo muere cuando la vida deja de doler. Y hoy solo siento gratitud. Ella lo abrazó fuerte y se quedaron así, mirando el sol elevarse sobre las montañas, iluminando la cabaña, el río, los campos, la historia entera que habían construido. Más tarde, Nahuel corrió hacia ellos riendo, con flores en las manos. María lo levantó en brazos, y los tres se quedaron juntos en silencio, bañados por la luz del nuevo día. El viento sopló suave, moviendo las hojas como si fueran bendiciones. El mundo, al fin, estaba en calma, y en aquel instante, mientras la montaña despertaba, Tenacay dijo con voz serena mirando a su hijo y a su esposa: «El amor no conoce edad, solo verdad». María sonrió. Su mirada se llenó de lágrimas y de gratitud, y el fuego, encendido desde aquella primera noche en que sus destinos se cruzaron, siguió ardiendo en el corazón de los tres. Porque hay amores que no nacen para ser fugaces, sino para demostrar que incluso la vida, cuando se entrega sin miedo, puede empezar de nuevo a cualquier edad. Y así el apache anciano que una vez fue temido y la mujer que un día fue rechazada, se convirtieron en leyenda, una leyenda que el norte todavía susurra cada vez que amanece. Antes de despedirnos de esta historia que tocó el alma, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta aquí. Si esta historia te hizo creer una vez más en el poder del amor, en la redención y en la belleza de los romances que resisten al tiempo, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta. Tu apoyo no es solo para este canal. Es una forma de mantener viva esta comunidad que ama los romances de época, donde la dignidad, la fe y el amor verdadero siguen siendo eternos. Y para saber que estuviste conmigo hasta el final, quiero que escribas en los comentarios la palabra esperanza. Porque mientras exista esperanza, el amor siempre encontrará el camino. Gracias por ser parte de esta familia que cree en los finales que sanan y en los amores que nunca mueren. Antes de despedirnos de esta historia que tocó el alma, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta aquí. Si esta historia te hizo creer de nuevo en la fuerza del cariño sincero, en la redención y en esos amores que trascienden el tiempo, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta. Tu apoyo no es solo para este canal, es una manera de mantener viva esta comunidad que ama los romances de época, las historias que nos recuerdan que aún hay belleza, ternura y verdad en el mundo. Y para saber que estuviste conmigo hasta el final, escribe en los comentarios la palabra amor, porque cuando compartimos amor, lo hacemos eterno. Gracias por ser parte de esta familia que cree en los finales que sanan y en los corazones que nunca dejan de amar.